Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la segunda parte del iceberg de las Olimpiadas. La primera parte la puedes encontrar en mi canal o en una tarjetita que dejaré aquí arriba. Así que, sin más texto, vamos a ello. Para empezar con el cuarto nivel del iceberg tenemos los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. ¿Y qué es lo especial en esta edición? Pues que fueron celebrados en la Alemania nazi, pero para ello primero hay que ver un poco de contexto. Habían pasado 18 años desde que Alemania se vio obligada a firmar los tratados de Versalles, en los que tuvo que pagar una gran cantidad de dinero y ceder varios territorios a los vencedores, esto por haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial. Eso en 1919, por lo que Alemania tuvo una reconstrucción de la mano del que había sido electo canciller en 1933, Adolf Hitler. ¿Y cuál era la mejor forma de presentar a la nueva Alemania al mundo que albergando el mayor evento deportivo mundial? Así es, las Olimpiadas. Así que, superando a Barcelona en la selección, Berlín fue elegida para la sede de las Olimpiadas de 1936. De este modo, Alemania se preparó para darle su mejor cara al mundo, mostrándose como un país tolerante y una futura potencia mundial. Sin embargo, eso no quitó que los judíos siguieran siendo discriminados, siendo expulsados de todos los equipos alemanes, además de que su entrada a las instalaciones deportivas fue prohibida. Del mismo modo, la Federación Alemana envió una carta a diferentes federaciones pidiéndole que no llevara atletas judíos. Y ante esta situación, federaciones como las de Estados Unidos y las de Francia pensaron en no participar debido a que no consideraban ético participar en unos juegos que promovían la discriminación. Sin embargo, el único país que verdaderamente se mantuvo firme en la decisión de no participar en estos juegos fue la Federación Española. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! El Führer planeó los juegos con gran detenimiento, embelleciendo la ciudad de Berlín y ordenando la construcción del Estadio Olímpico en la ciudad, que fue durante mucho tiempo uno de los más grandes de Europa. También comisionó a una famosa directora de cine, Leni Riefenstahl, a que hiciera una película sobre las Olimpiadas, por lo que Leni fue la encargada de filmar todo el trayecto de la antorcha de Atenas hasta Berlín, así como todos los eventos deportivos, y todo esto quedó plasmado para la eternidad en una película titulada Olimpia, que fue estrenada en 1938. Si por algo son recordados estos juegos, es sin duda por el atleta que los marcó, Jesse Owens, un corredor afroamericano de los Estados Unidos que nos mostró una historia de valentía y superación. Jesse nació en Alabama en 1913 y fue el menor de 10 hermanos. Desde pequeño tuvo un gran interés por el atletismo, sin embargo no podía pagarse una universidad. Pero una vez que acudió a una prueba, sorprendió a todo el público al superar la marca en las 100 yardas con tan solo 9.4 segundos. Esto le valió para poder estudiar en la Universidad Estatal de Ohio y con ello unirse al equipo de atletismo de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de ser el mejor atleta, él no tenía los mismos derechos que sus compatriotas blancos, por lo que cuando competían tenía que alojarse en hoteles diferentes y comer en restaurantes diferentes, esto debido a la segregación racial que todavía se sufría en la década de 1930 en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegó a Berlín, él causó sensación, e incluso se convirtió en el primer atleta afroamericano en recibir un patrocinio, esto de Adi Dassler, así es, el creador de Adidas, quien le obsequió unas zapatillas, y con esto se convirtió en el primer atleta afroamericano en ser patrocinado. Además de que en la competencia se hizo con la hazaña de colgarse 4 medallas de oro, entre competencias de atletismo y salto. Sin duda, lo más recordado es la carrera de los 100 metros planos, en las que venció a los atletas arios de Hitler. Sin embargo, pese a lo que muchos piensan, Hitler no se negó a darle la mano, al menos en palabras del propio Owens, quien asegura que Hitler sí le dio la mano y lo felicitó por la victoria. De hecho,
Cuando regresó a los Estados Unidos en una conglomeración por los derechos de los afroamericanos, él dijo: Hitler no me rechazó, fue nuestro presidente Franklin Roosevelt quien no me invitó a la Casa Blanca a celebrar la victoria, ni siquiera un telegrama me envió. Su activismo por la lucha de los derechos de los afroamericanos le valió que se le fuera quitado su estatus de amateur, por lo que ya no pudo ir a competencias con el equipo de los Estados Unidos, por lo que al no tener ingresos tuvo que desempeñar otra vez varios oficios, entre ellos trabajar en una lavandería y trabajar horas extras en una gasolinera por la noche, aunque nunca dejó de competir en el atletismo, esto en carreras locales contra gente a la que le daba ventaja de 20 yardas, y aún así vencía. Incluso él llegó a competir contra caballos de carreras, cosa que él recuerda con sus palabras: tenía 4 medallas de oro, sin embargo no me las podía comer. Finalmente, cuando la lucha por los derechos afroamericanos triunfó en la década de los 60s y 70s, Jesse fue nombrado embajador de buena voluntad, por lo que pudo vivir plácidamente hasta que falleció en 1980. Otro evento que fue importante para la lucha por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos fue el saludo del Black Power en las Olimpiadas de México 1968. La tarde del 16 de octubre de 1968, durante la final de los 200 metros planos, fue determinante, ya que el vencedor fue Tommie Smith y en el tercer lugar su compatriota John Carlos. Y durante la ceremonia de premiación, mientras sonaba el himno de los Estados Unidos, Tommie y John alzaron su puño con un guante negro al aire, mostrando así su apoyo a la lucha contra la discriminación y protestando por el asesinato de Martin Luther King, quien fuera un referente durante esta lucha. El propio Tommie, en una entrevista posterior, mencionó: en la pista soy Tommie Smith, el hombre más rápido del mundo, pero cuando acabe y llego a los vestidores no soy más que otro sucio negro. Y a pesar de que esto significó su fin en el atletismo profesional y con ello su expulsión del equipo nacional, ambos siempre han dicho que se sienten orgullosos de lo que hicieron y que en definitiva valió la pena. Y así terminamos con el cuarto nivel del iceberg. Sigamos con el quinto. En este quinto vamos a hablar de Rusia, y es que si has visto estas Olimpiadas, seguramente te habrás dado cuenta de que ellos no compiten ni con su bandera ni con sus colores, y que su himno tampoco es puesto en las ceremonias de premiación. Seguramente te preguntarás el por qué, y el por qué es que Rusia se vio envuelta en un escándalo de dopaje y corrupción hace apenas unos años. Todo esto empezó tras los Juegos de Invierno de Sochi 2016, cuando el Comité Olímpico Internacional llevó una prueba exhaustiva de dopaje con todos los atletas, hasta que el que era jefe del Comité Antidopaje ruso, Grigori Rodchenkov, reveló por medio de sus diarios cómo se las ingeniaban los atletas rusos para hacer trampa. Todo esto lo hacían ingiriendo un cóctel de anabólicos y esteroides que se tomaba con whisky, al que llamaban la duquesa. Este seguramente fue el responsable de que Rusia en esas Olimpiadas ganara 13 medallas de oro, quedando en primer lugar en el medallero. Tras estas fuertes declaraciones y ante la inmensa cantidad de pruebas, Rusia quedó vetada de participar por 5 años en las Olimpiadas con sus colores y con su bandera. Sin embargo, pueden competir de una forma neutral entre comillas, con las siglas de Comité Olímpico Ruso, y usando uniformes alternativos. Te preguntarás, ¿y cómo es que hacían trampas y consumían cócteles si hay pruebas? Pues lo que pasaba es que desde meses antes se les pedía a los atletas rusos una prueba de su orina, y de ese modo el comité se encargaba de almacenarla y cuando llegaba la hora de las pruebas se las daban para que le hicieran pasar por su orina actual, y de este modo los rusos se libraban de levantar sospechas en los controles antidopaje. Después de dar estas declaraciones, Grigori Rodchenkov huyó a los Estados Unidos, donde actualmente se encuentra, y es que teme a represalias del primer ministro Vladimir Putin. En sus propias palabras, Vladimir me quiere muerto. Si quieres saber un poco más acerca de este escándalo que envolvió a la Federación Rusa y al dopaje, puedes ver un documental en Netflix que fue grabado con el apoyo del mismo Grigori, que se llama
cómo tiré el imperio secreto del dopaje ruso. Sigamos bajando, y ahora tenemos el caso de terrorismo en Atlanta 1996. Y es que el 27 de julio todo el mundo que veía las Olimpiadas se vio conmocionada e impactada por la explosión de una bomba a las afueras del Centennial Olympic Park en Atlanta. Este doloroso hecho provocó la muerte de 2 personas y también hirió 111, por lo que de inmediato se tomaron acciones para buscar al culpable de este acto. La bandera olímpica se alzó a media asta, además de que se reforzó mucho la seguridad en los alrededores del estadio y de la Villa Olímpica. Después de mucho investigar, se determinó que el culpable era un extremista religioso antisemita y racista llamado Eric Rudolph, que durante mucho tiempo estuvo en la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI. Sin embargo, se siguió escondiendo y huyendo hasta que fue atrapado en 2005. Cuando se le preguntaron sus motivaciones para realizar este acto, dijo que era su oposición al multiculturalismo y el rechazo a la autoridad. Actualmente se encuentra en una cárcel de Colorado cumpliendo 4 cadenas perpetuas. Para finalizar, vamos a hablar un poco de aquellos casos en que las medallas olímpicas, que son una muestra del esfuerzo y el trabajo de los atletas, han sido atribuidas en realidad a líderes políticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rise Wang, quien ganó una medalla de oro en la disciplina de gimnasia artística en las Olimpiadas de Río 2016. Durante la ceremonia de premiación se le vio bastante calmado y varios llegaron a decir que se le veía bastante triste. Su foto se hizo viral y se volvió mundialmente conocido como el medallista más triste de Río. Y es que en una entrevista posterior, cuando se le preguntó por qué no estaba eufórico o emocionado como los demás atletas, él dijo que se sentía muy feliz de poder atribuirle esta medalla a su glorioso líder Kim Jong-un. Y es que los atletas de Norcorea, cuando viajan a las Olimpiadas, tienen que seguir con unas estrictas reglas. No pueden salir de la Villa Olímpica o ni siquiera de su habitación sin un acompañante. También los teléfonos que les son dados a los atletas como regalo del comité les son retirados y son guardados, ya que ellos no pueden poseer un teléfono que no les haya dado el régimen. Y es que además de estas estrictas reglas que restringen por supuesto toda su libertad, también cuentan con la gran presión de que de no hacer un buen papel en las Olimpiadas quizá puedan enfrentarse a sanciones o incluso no volver a competir nunca más. Después tenemos el caso de Kimia Alizadeh, quien consiguió para Irán la primera medalla olímpica en su historia en taekwondo femenil. Sin embargo, en el 2020, Kimia huyó de Irán y se asentó en los Países Bajos. Esto después de manifestar su descontento contra el régimen, y que, en sus propias palabras, soy una entre millones de mujeres oprimidas en Irán. Durante años, jugaron conmigo como quisieron, me vestí como me dijeron, repetí cada frase que me ordenaron, se apropiaron de mí, mis medallas las atribuyeron al velo obligatorio. Y no es el único atleta iraní que ha protestado contra el gobierno, y es que Navid Sanganeh, un luchador olímpico, también tuvo que huir tras verse envuelto en una protesta por la subida del precio de la gasolina. Otro atleta que también tuvo que pedir asilo en otro país es el ajedrecista de 16 años Alidera Firezja, ya que los atletas iraníes tienen prohibido competir contra atletas israelíes, esto debido a las tensiones políticas que existen. Sin embargo, Alireza se rehusó a seguir esas indicaciones y aún así compitió contra su rival israelí, por lo que tuvo que pedir un asilo en Francia, donde sigue actualmente. Y así hemos concluido con el quinto nivel de nuestro iceberg de las Olimpiadas. Ahorita debería poner el sexto y último nivel, sin embargo, en vista de lo largo que ha quedado el video, he decidido dividirlo y por ello tendremos una tercera parte que podrás ver muy pronto en el canal. Así que, sin más, yo soy Wicho y nos vemos a la próxima.